que lo puedo aplicar en Excel y que obviamente tengo la ventaja de que en vez de, cuando yo usaba el destacador de forma manual, tengo que yo marcar uno por uno y que obviamente me puedo equivocar. Entonces, en este caso, entonces Excel me entrega una herramienta súper entretenida, de modo que yo pueda marcar las celdas que cumplen con alguna condición. ¿Qué condición? La condición que yo le diga, no sé, porque que tenga que ver con alguna digamos que sea con algún valor, con un texto, con una fecha, etcétera. Entonces lo que hago con eso, y yo puedo entonces marcar mis celdas y marcarlas con algún color determinado, de modo que después, entonces va a ser más fácil. Entonces cuando yo quiero ordenar, ustedes que son de repente, a lo mejor la mayoría de ustedes son profesores, yo quiero, por ejemplo, a lo mejor yo quiero marcar todos aquellos alumnos que tengan tal condición. Entonces, ¿y cuál es la condición? Yo le coloco la forma de trabajar. Entonces, eso fue lo que se llama el trabajar con lo que se llama el formato condicional. Entonces, es un formato con una condición. ¿Cuál es la condición? La condición que yo pueda manejar. Y obviamente ahí aparece Excel con un montón de cosas, ¿cierto? Ahí aparecen que yo puedo hacer condiciones por números, por texto, por fecha, etc. Eso es lo que yo puedo hacer. Y si yo tomo entonces esa misma consideración, y yo pueda marcar por colores, ¿cierto? Algunas celdas, yo estoy ahí, directamente le estoy colocando condiciones, ¿cierto? Digo yo, ¿sabes qué? Yo quiero que me muestre todos aquellos que cumplan con tal situación. Eso mismo entonces aparece otro concepto que también maneja Excel, que tiene que ver con los filtros, ¿ya? Y en ese caso también entonces lo que hago yo, a diferencia del formato condicional, es que el formato condicional lo único que hace es que yo pueda marcar algunas celdas con algún color. En cambio, el filtro me hace que yo puedo marcar algunas celdas o seleccionar algunas celdas por alguna condición. Entonces, eso es lo que yo hago. Entonces, lo que vimos en la clase pasada, voy a compartir el archivo que vimos en la clase de ayer. Ya. Entonces, nosotros decíamos, a ver, ¿bajo qué condiciones voy a hacer un filtro? ¿Ah? Es como la palabra, la palabra, digamos, más importante. Siempre digo, voy a hacer un filtro. ¿Ah? Esa es como la tarea, digamos, más importante que yo voy a utilizar. Entonces, en ese caso, digo yo, voy a hacer, ¿qué cosas voy a hacer? Por ejemplo, entonces, ¿cuáles son las circunstancias que vimos en la clase pasada? Voy a compartir para que ustedes la puedan mirar. Voy a compartir aquí ahora con el Zoom. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, voy a decir por qué condiciones voy a, por ejemplo, compartir información. Entonces digo, a ver, ¿cómo lo hago en esa parte? ¿Cierto? Entonces digo, a ver, voy a filtrar información con algún criterio. Puede ser, digamos, columnas por algún número, por algún texto, por fecha, por ejemplo, cualquiera de esos elementos que yo quiero manejar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente, voy a compartir mi pantalla. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vimos la clase de ayer? Dijimos, mejor podría entonces en ese caso voy a aplicar filtros. Ahí, por ejemplo, entonces, dependiendo de los datos que yo tenga, ¿por qué cosas puede filtrar? Siempre puede poder filtrar de acuerdo a los datos que yo tengo almacenados, ¿ya? Por eso que también no olvidar la, la obligación, y uno siempre dice la obligación, que los datos que yo tenga, que estén todos, que estén, digamos, yo siempre desearía de que todos los datos que yo tengo en mi planilla estén todos llenos, ¿cierto? O sea, todos tengan datos.
por ejemplo, si estoy hablando de datos de personas, si estoy hablando del género o el sexo, yo esperaría que todos tengan en este caso digo M de masculino o F de masculino, ¿cierto? Esperaría que todos tengan ese dato. O si tengo el dato de las cargas, saber cuántos hijos tiene esta persona. Y si tengo el código de la AFP, saber de qué AFP está, en qué centro costo, cuál es su fecha de ingreso, cuál es su sueldo. Entonces, yo siempre esperaría de que los datos que yo tengo para poder analizar o revisar, lo que ustedes tienen que pensar, imagínense que mi empresa o lo cual yo estoy trabajando, voy a hacer una campaña, ¿cierto? Voy a llamar a todas las personas que cumplen con tal condición, ¿cierto? Es como cuando a ustedes más de alguna vez les ha tocado de que de repente les llega un correo o les llega por el teléfono, ¿cierto? Una dice, ¿sabe qué? Venga usted y le ofrecen tal cosa. Entonces digo, pero ¿por qué me llega a mí esos datos? Porque significa que alguien les llegó a su empresa alguna base de datos con una serie de datos e información y que obviamente esa empresa los va a utilizar para poder seleccionar a aquellos clientes que cumplen un cierto perfil. Entonces ya ¿a quién les voy a mandar? Por ejemplo, si yo por ejemplo tengo una empresa que quiero mejor vender, por ejemplo, vehículos, por ejemplo, autos, por ejemplo. Obviamente, mejor voy a pensar en una persona que tengan una cierta cantidad de ingresos en adelante. Entonces voy a decir, pues, ¿sabe qué? Si quiero vender vehículos, por ejemplo, de última gama, obviamente voy a buscar a alguien que tenga un sueldo mayor que, no sé, pues, cierta plata, ¿cierto? O si quiero vender productos, por ejemplo, que tengan que ver con de ropa o de otra cosa, entonces a lo mejor podría de repente, a mejor mi mercado cautivo van a ser las mujeres, ¿cierto? Y de cierta edad, ¿cierto? O de cierta actividad profesional. Entonces yo voy a necesitar, bajo esos criterios, bajo su concepto, definir, ¿sabe cuál va a ser mi mercado cautivo que voy a hacer? O ustedes, por ejemplo, profesores, decir, ¿sabe qué? Voy a filtrar y quiero a lo mejor hacer un estudio de los alumnos que sean a lo mejor de tal ramo, de tal actividad, etcétera. Entonces lo que hago, lo que yo hago es que dado los datos que yo tengo, que yo me voy a ir conformando, voy informando mi base de datos, y después lo que hago, entonces, base a esa base de datos, yo voy a decir, ¿sabe qué? Yo quiero seleccionar aquellas personas, o alumnos, o profesores, lo que quieran manejar, ¿cierto? Digo, aquellos que cumplan una cierta condición. ¿Qué condición? Eso va a depender entonces de los datos que tengo acá. Entonces también, muy importante, uno siempre dice que es un elemento que ustedes siempre deben de considerar, de los datos que ustedes vayan armando o conformando estén bien constituidos. ¿Ah? Por ejemplo, si efectivamente a lo mejor estoy manejando, por ejemplo, el caso de los nombres de las personas de la base que tengo, entonces digo, a ver, ¿sabe que a lo mejor a ver, ¿de qué manera puedo manejar esa información? Entonces, a lo mejor, obviamente, digamos, lo más correcto sería que manejar, si tengo el dato de las personas, que tuviese el apellido paterno, materno y nombre, ¿cierto? Porque después yo los podría a lo mejor ordenar por algún criterio. O si tengo, por ejemplo, el caso del sexo, decir, ¿sabe cuáles voy a manejar? Voy a mejor pensar que solamente voy a tener masculino y femenino, ¿cierto? Ahora sería raro que para alguno que no me faltar, podría ser que no lo tenga. Lo mismo como el caso de las cargas o de la AFP, saber en qué AFP se encuentra, o en qué centro costo trabaja la persona, o cuál es la fecha de ingreso, cuál es su sueldo. Entonces siempre, ojalá que yo siempre tenga toda la información almacenada en mi planilla y que ojalá que no me falte ninguno, ¿no? Porque si me faltan información, de repente hay datos, por ejemplo, que la fecha de ingreso no la tengo, no tengo el sueldo o no tengo el centro de costo, la información que yo tengo va a ser mala, entonces va a ser poco eficiente. Entonces yo siempre esperaría que por toda la información que yo tengo esté bien constituida. Y una vez entonces que yo tengo esa información
debidamente almacenada, voy a aplicar los filtros. Incluso también yo muchas veces les digo a mis alumnos de que muchas veces que uno hace que esta información que yo tengo acá me llega, ¿cierto? De alguna otra vía. Alguien me mandó un correo con estos archivos, o tengo un sistema de información en que yo me meto al sistema y yo puedo descargar los datos. Muchas veces por usted le ha tocado, de repente dice que uno puede descargar información, uno baja los datos y después entonces los puede trabajar. Pero lo importante es pues, que uno cuando tiene que trabajar esa información, decir, ahora, ¿cuál es el criterio que hay que usar para poder filtrar la información? ¿Cierto? Porque digo, a ver, por ejemplo, si yo trabajo en el área de, no sé, pues, de finanzas o de marketing de la empresa, a lo mejor digo, ¿sabe qué? A mí me interesa, como algunos, como dicen por ahí algunos técnicos en la materia, dicen, voy a segmentar mi mercado. ¿Y cuál es mi segmento? Las, las áreas que yo quiero manejar. Entonces, yo pensar, ¿sabe que yo quiero, por ejemplo, ver todas las personas que son del centro de costo de tanto? O aquellos que son femeninos, o aquellos que se ingresaron en tal año, o aquellos que tienen un sueldo superior a tal rango. Entonces, para eso entonces Excel lo que hace, dice, ¿sabe qué? Yo le voy a entregar esas herramientas para que usted pueda hacer una segmentación de sus datos. Y usted selecciona de acuerdo a los criterios que usted quiere usar. Entonces, para eso entonces existe dentro de Excel una herramienta que se llama filtros. ¿Y cómo lo logro hacer eso? Entonces, que yo, para filtrar información, es que yo debo seleccionar los datos que yo quiero manejar. Y para eso entonces dice Excel, dice, ¿sabe qué? Cuando usted quiera hacer un filtro, dígame dónde los quiero usar. Y lo único, digamos que en este caso Excel dice, ¿sabe qué? Si yo estoy posicionado con mi cursor, o sea que es sumamente importante saber dónde estoy posicionado. O sea, el cursor para mí es algo muy básico. O sea, parte de la base que usted siempre debe de saber dónde está posicionado mi cursor. Por ejemplo, en este caso, si en este caso estoy posicionado en la celda J13, aquí no tengo nada, no tengo datos. O sea, si quisiera, por ejemplo, voy al menú de datos y voy a donde dice filtros, lo más probable es que no me va a decir nada. Incluso me va a dar un mensaje, me dice, esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Selecciona una celda con rango y vuelve a intentarlo. ¿Por qué? Porque se sabe que usted, donde está posicionado, no hay datos. Entonces sabe, dice, tenga cuidado. Entonces usted no tiene nada seleccionado. En cambio, si yo estoy posicionado en una celda cualquiera que tenga datos, que puede ser en la del principio, al final, donde yo quiera, pero lo mismo. A él no importa dónde esté posicionado, lo que sí importa es que sí esté en una parte que tenga datos. Porque si estoy acá, por ejemplo, aquí, como dice yo recién, como no tengo datos, dice no tengo nada. En cambio, si yo me posiciono aquí, por ejemplo, en la columna H, que estoy dentro de los datos, si voy a donde dice datos y voy a donde dice filtros, ahí entonces ya me permite poder filtrar. Entonces, ¿qué es lo que hace entonces el Excel? Dice, ¿sabe qué? Yo sé que usted está posicionado en una área que hay datos, y usted entonces, dado que usted tiene esos datos, yo le permito a usted que pueda filtrar datos bajo algún criterio que quiera manejar. ¿Cuáles? Va a depender de los datos que tengo acá. Entonces, por ejemplo, por eso que es importante que la calidad de los datos que yo tengo almacenados estén bien hechos. ¿Sabes? Por ejemplo, si por ejemplo, si tengo, por ejemplo, si el campo sexo, que yo siempre aquí aparece que es una F o una M, si tengo algo distinto, obviamente me lo va a mostrar. ¿Cierto? Por ejemplo, si no sé, pues si coloco en vez de que diga M, abajo yo en alguna planilla dice masculino o más femenino, va a ser otra distinto. O, por ejemplo, el caso de, no sé, otro dato, por ejemplo, el caso de centro de costo, que dice finanzas, ¿ya? O dice recursos humanos, rr.hh. Pero pues si yo dijera, por ejemplo, imagínense que yo voy a cambiarlo, por ejemplo, el primero que está acá arriba, que dice finanzas, lo voy a cambiar, en vez de que diga finanzas, por ejemplo, voy a decir que diga finanzas nomás, me voy a comer la letra Eso. final. Y solamente dije finanzas, ¿ya?
le quité la S al final. Si yo quiero filtrar después, hago clic ahí. ¿Qué es lo que hace él? El filtro que aplica Excel dice, busca toda la información, él la recopila por mí y dice, a ver, ¿cuáles son los datos que usted tiene en todas las columnas? Y una vez que él hace ese análisis, me lo va a mostrar. Él hace una selección de todos los datos que yo tengo acá. Entonces, pues ya digo, una vez que hace esa selección, por ejemplo, digo, centro de costo, pincho ahí, y quiero que fíjese que dice dice finanzas, y dice RHH. ¿Por qué? Porque yo justo uno de ellos le quité la S. Entonces, para eso él es distinto. Entonces, va a depender entonces de la calidad de los datos que yo tengo almacenados, y él entonces hace una selección, una agrupación, y después yo puedo escoger esa figura. Entonces, por ejemplo, yo les decía ayer, por ejemplo, ¿qué pasa? Digo, a ver, a lo mejor para todos los efectos, los centros de costo que yo manejo se llama finanzas. Pero ¿qué pasa si yo, mejor si yo me equivoqué? Entonces yo podría escoger, digo, a ver, ¿a dónde está este que está acá? Entonces voy a digo finanzas y digo, voy a buscar todos los que digan finanzas y los voy a corregir. O como por ejemplo yo le decía ayer, por ejemplo decía, ¿qué pasa si a lo mejor alguno está vacío? Por ejemplo voy a dejar esta que está vacío, voy a otra que está ahí, ese que está vacío ahí, no tengo datos, ¿no? Entonces digo, a ver, voy a hacer lo siguiente, voy a filtrar y voy a buscar toda la información y quiero saber para el sector de costo si tengo algún dato de lo que tengo almacenado, saber si a lo mejor hay datos que estén vacíos, que no tenga ese dato, porque a lo mejor no lo hice, no lo completé, no lo llené, etcétera. Entonces pincho acá y digo, a ver, ¿cuáles son? Digo, tengo finanzas, recursos, y digo vacías. Mire, yo que me interesan esto. Yo quiero saber todos aquellos que no tengan nada. Entonces reviso y digo, mira, tengo 3 registros dentro de mis datos en el cual los centros de costo no tengo nada. Entonces los voy a corregir, los puedo completar. Entonces, eso es una ventaja que yo puedo utilizar con los filtros. Si le quiero volver a dejar tal como estaba antes, lo marco y digo seleccionar todo. Ahora, la ventaja que tienen los filtros es que él lo que hace es cada vez que yo aplico este filtro, él sabe dentro de cada columna el tipo de datos que yo tengo. Por ejemplo, si yo hago clic donde dice número de cargas, que tengo puros números, entonces hay 0, 1, 2, entonces si yo hago clic ahí, me va a mostrar una especie como de resumen. Entonces, ¿sabe qué? Dice, tengo cargas que es 0, 1, 2, 3 o 4. Entonces yo puedo decir, yo quiero saber, por ejemplo, a ver, digo, ¿cuáles de todos los trabajadores que tengo en mi planilla, cuáles son los que no tienen hijos? Entonces yo lo puedo marcar, le digo, los que tienen 0, le digo aceptar, digo, mira, todos estos trabajadores que están acá no tienen hijos, tienen carga número 0, no tienen información, ¿ya? Entonces, por eso es que es súper útil esta forma de trabajar con filtros. O, por ejemplo, yo podría decir, ¿sabe qué me interesa? Por ejemplo, voy a ver aquellos que a lo mejor que quiero saber todos aquellos trabajadores que ingresaron en un año determinado. Por ejemplo, voy a ver todos aquellos que ingresaron en el año 2011. Eso me interesa a mí analizar solamente esos trabajadores. Entonces digo, voy a seleccionar, digo, solamente los que entraron a trabajar en el año 2011, porque voy a hacer un estudio, voy a hacer un análisis, voy a hacer algo con ellos, y le digo aceptar, ahí está. Entonces, ahí voy a mostrar entonces todos los trabajadores que tengo en mi base y que corresponden a personas que ingresaron en el año 2011. ¿Ya? Entonces, eso entonces es una ventaja que me entrega Excel, que yo puedo entonces filtrar información bajo algún criterio que quiero usar. ¿Qué filtro? ¿Cuál filtro voy a usar? Cualquiera que yo quiera usar. Entonces va a depender de los datos que yo tengo acá. Entonces me interesa que ustedes sepan y que no olviden de que efectivamente que los datos que yo tengo almacenados son sumamente importantes, porque, porque de esos datos va a depender
la calidad de datos que voy a entregar. Por ejemplo, si yo voy a volver, por ejemplo, voy a colocar todos los datos. Por ejemplo, si yo fue, a lo mejor, voy a volver para atrás, dice, voy a volver todos los datos. Entonces, por ejemplo, imagínense, voy a volver para acá, tal como estaba antes, que era los centros de costos, que yo los borré algunos. Ahí se puede volver para atrás, ahí está, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, entonces, por eso que yo les decía que es importante de los datos que ustedes tengan almacenados. Porque a lo mejor, imagínense, por ejemplo, si yo me equivocara, por ejemplo, en la primera persona que se llama, dice Esteban Acevedo Cabezas, dice, ¿qué FP él está? Dice que él pertenece a la FP Capital, por decirlo. Y si, por ejemplo, si yo me equivoqué al ingresar la información, en vez de colocarle capital, le puse capita, ¿no? Por ejemplo ahí, ¿ya? Por ejemplo, me equivoqué al ingresar la información y no lo hice completo, ¿cierto? Le puse capi, ¿no? Por decir algo. Entonces yo cuando hago el filtro, hago el pincho ahí, voy a decir, ahí me lo va a mostrar, pero dice capi, capital, cuprum, capital, plan vital, provider. Entonces él siempre entonces lo que hace cuando yo hago filtros, él busca la información que está ahí y me muestra dentro de las opciones que yo tengo para filtrar los datos que yo tengo almacenado acá. Entonces, si a lo mejor yo me equivoqué, por ejemplo, a ingresar información, lo más probable es que igual me lo va a mostrar. Entonces también yo les decía ayer que es una buena herramienta para efectos de poder chequear la información que yo quiero manejar y que tengo almacenada, y entonces yo los podría corregir. Entonces digo, a ver, ¿sabes qué pasa? Que yo me hace que me equivoqué, ¿cierto? Algo hice, algo incorrectamente, ¿cierto? Entonces, yo perfecto, no hay un problema, voy a pinchar acá y digo, a ver, en estricto rigor todos deben ser capitales y no capi. Ah, que sí, que aquí me equivoqué, ¿en cuál me habré equivocado? Ahí voy a marcarlo, voy a marcar acá, digo, voy a usar todos los que sean que digan capi, los voy a mostrar, digo, aquí me equivoqué, dice, como dice por ahí, como dicen, se me chisporroteó el dato, ¿cierto? Y en vez de que dijera capital, le puse capi. Entonces lo corrijo, digo capital, ya, lo corrijo el dato, por ejemplo, digo capital, ahí, lo corrijo, cambio el dato, capital, ¿cierto? Digo ahí, no hay problema, ya lo corregí. Si yo pincho ahora nuevamente ese filtro, ya desaparece el que dice CAPI. Ahora digo, ahí están todos, quiere decir que ahora está bien. ¿Ya? Entonces, eso también es una forma de trabajar. Mucha gente lo utiliza cuando quiero revisar si a lo mejor, por alguna circunstancia, a lo mejor los datos que yo ingresé, algunos quedaron malos. Por ejemplo, a lo mejor como puede ser la AFP, como el centro costo. En este caso, por ejemplo, a lo mejor coloqué el recurso humano sin el puntito. Él va a ser distinto. O sea, si yo pincho ahí, por ejemplo, y ese que está ahí, le quito el puntito que está ahí, para él va a ser distinto. Es distinto que diga RRHH a que diga RH.HH. Ese registro es totalmente distinto de este. ¿Por qué? Porque si yo hago el filtro, pincho ahí, me lo va a mostrar. Usted fíjate, dice finanzas, dice rr.hh y el otro dice rrhh. ¿Por qué? Entonces, porque él pesca la información, la recopila y dice, esta es la información que usted tiene. Y entonces a mí me lo muestra tal cual está. Entonces, obviamente me va a servir para corregir datos, ver, digamos, que esté la información bien hecha, ¿cierto? Porque ustedes más de alguna vez se han encontrado que están trabajando con una planilla de datos y nos dice, esta planilla está pero realmente mala, ¿cierto? Porque hay datos que están incompletos, que están, por ejemplo, le falta información, etcétera. Entonces, ¿qué al final dice? Pucha, voy a tener que darme la lata, ¿cierto? De empezar a dejar la planilla como corresponde, corregirla, agregar los datos que me faltan, etc. Entonces también el filtro es una buena herramienta para poder
mejorar la calidad de los datos. Entonces, no escatimen esfuerzo de repente de utilizar filtros cuando ustedes quieren depurar información. Entonces la quieren corregir, que quede bien, y que no tenga errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo datos, por decir algo, datos del género, del centro costo, de la edad, de dónde viven, de todas las cosas que yo quisiera, digamos, mejorar la calidad de mis datos, entonces el filtro también es una buena herramienta como para yo ir depurando la información. Yo pincho nomás eso y después los corrijo y automáticamente se van a ir corrigiendo. Ahora, ¿qué otra cosa también entonces? Lo bueno que tiene el filtro es que él se da cuenta de los tipos de datos que yo tengo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo puros números, lo más probable que me va a permitir manejar la información de acuerdo con que fuera un número. Por ejemplo, si pincho acá donde dice número de cargas, hago clic ahí, y donde dice filtro de números, fíjense que él dice que es un filtro de números. Fíjense que si yo me cambio, voy a filtrar ahora donde dice el centro de costos, fíjense que dice filtro de texto. Dice, sabe que usted tiene textos acá. Si yo, por ejemplo, me posiciono acá donde dice sueldo, pincho ahí, y voy donde dice sueldo, dice filtro de números, porque sabe que usted manejando puros números. Si yo, por ejemplo, me posiciono acá donde dice fecha de ingreso, pincho ahí, y dice filtro de fecha. ¿Ya? Entonces dice, sabe que este campo que usted está manejando acá, maneja puras fechas. Por ejemplo, si yo me posiciono donde dice nombre, pincho ahí, y dice filtro de texto, porque sabe que usted tiene puros textos acá. Si yo, por ejemplo, donde dice el root, pincho acá, también dice texto. ¿Por qué? Porque es texto. Usted que a lo mejor dice, ¿qué texto no? Porque son números. Porque uno siempre asocia que el root es un número. No, porque en estos casos, por ejemplo, el root, dependiendo, digamos, de la contextura, del número que tenga el root, en algunos casos el dígito verificador podría ser de texto, ¿cierto? El dígito verificador está entre el 0 y el 1 y la letra K. Entonces, por ejemplo, el escrito número 6, si ustedes se fijan, el que dice Oscar Busto Toledo, su dígito verificador es una K. Entonces ya es texto, no es número. Entonces por eso que cuando pincho acá, dice, no, ¿sabe qué? Usted está manejando textos. Si, por ejemplo, pincho donde, a ver, dice, por ejemplo, cargas, pincho acá, es número. ¿Por qué? Porque sabe que tengo puros números acá. Si yo, imagínense, por ejemplo, en el número de carga, en vez de, por ejemplo, hubiese colocado, por ejemplo, en vez de que diga 0, hubiese dicho, ¿sabe qué? No tiene, ¿no? Por decir una cosa, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿sabe qué? Como esta persona no tiene hijos, en vez de que diga 0, se me ocurrió la astuta idea que digo, voy a colocar que diga no tiene, ¿no? Digo, no tiene, ¿no? Para decir que esa persona no tiene cargas. ¿Ya? Entonces, puse aquí donde dice número de cargas, dice que no tiene. Si yo quisiera un filtro por esa información, hago clic acá. Fíjense qué es lo que hace. Dice, los que tienen 0, los que tienen 1, los que digan 2, los que tienen 3, los que tienen 4, y los otros dicen, no tiene. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él busca la información, está acá, en todas las celdas, y hace un resumen. Entonces, depende de los datos que tengo, entonces me los va a mostrar aquí en forma resumida. Entonces, por ejemplo, si digo cargas, como yo le puse no tiene, entonces no tiene. Digo, no, me equivoqué, aquí viene aquí, porque digo, si efectivamente digo que si la persona no tiene cargas, la verdad que en estricto rigor, si estoy manejando puros números, porque yo definí de que la columna D, que era el número de cargas, voy a dejar un número. Entonces, en ese caso, no puedo colocar un texto. Entonces, en ese caso, lo más conveniente sería colocar a 0. Lo mismo, por ejemplo, en cada una de las otras columnas que están acá. Entonces, el filtro es una buena opción para poder seleccionar los datos bajo algún criterio determinado. Y lo bueno que tiene es que, por ejemplo, si yo dijera, ¿sabe? Por ejemplo, voy a seleccionar todos los que sean del centro de costo de finanzas, por ejemplo, y ese que está ahí está, me mostré todos los que están en finanzas,
los datos no se eliminan. O sea, si yo, imagínense, yo voy a cerrar el archivo, fíjense que dice 1, 2, 9, está como la línea saltada, o sea, porque se saltó aquellos que no son de finanzas. Si yo me salgo, voy a cerrar acá, voy a cerrar el archivo, lo cerré, digo, guarda los formatos, imagínate, digo que sí, voy a decir que los voy a guardar. Le dije guardar, guardé el archivo, ¿ya? Y imagínense, voy al día siguiente, abro nuevamente el archivo, lo voy a abrir, estoy dando el clic, ¿cierto? Ahí, y me muestra tal cual yo lo grabé. ¿Y qué me dice? ¿Sabe qué? Usted, los datos que está mostrando son todos aquellos que dicen finanzas. Ah, pero yo quiero mostrarlos todos, no hay un problema. Voy acá, pincho ahí y digo que selecciono todo. ¿Ah? Ahí me va a mostrar todo. Entonces, el hecho de que yo aplique un filtro y yo me salga y grabe los cambios que yo hice, los datos no se pierden, siempre quedan ahí, digamos, disponibles, ¿no? Entonces, esa es una buena opción que yo tengo cuando yo uso filtros, en que yo lo que hago con esa opción que tiene Excel es que solamente lo que hago es filtrar los datos, los voy a mostrar a aquellos que yo quiero utilizar, pero los datos no se pierden, ¿ya? Nunca se van a perder. A diferencia que voy yo digo botón derecho, los elimino, ¿no? Esa es otra cosa. Pero si yo hago filtros, lo que hace solamente es que voy a dejar la información visible o no a lo que yo estoy manejando, y después entonces pues lo hago es que no se pierde información. Incluso por ejemplo, si yo quisiera, voy a filtrar, por ejemplo, todos aquellos que sean de la AFP Habitat, por ejemplo, pincho acá, voy a decir que quiero solamente a los trabajadores de Habitat, ahí está, todos son los Habitat. Si yo, por ejemplo, quisiera imprimirlos, imagínense que yo les llevara una planilla, voy a donde dice archivo, digo imprimir, y fíjense que la vista previa muestra solamente eso, o sea, muestra las 5 personas que corresponden a la Habitat, nada más. Yo imprimo ya, o incluso después podría hacer lo siguiente, imagínense yo estos datos que están acá, por ejemplo, los voy a llevar a un PowerPoint, por ejemplo. Selecciono los datos, les digo copiar, abro a lo mejor mi archivo voy a abrir, por ejemplo, no sé, el PowerPoint, por ejemplo. Voy a abrir un PowerPoint, ahí tengo el Power, abro el Power, porque voy a hacer una presentación, ¿cierto? Para presentarlo a los alumnos o a los apoderados, no sé, para algunos voy a una presentación en blanco, digo control D, voy a pegar, pego la información, ahí está, fíjense, solamente estoy pegando los datos que corresponden al filtro que yo usé. En los fondos son aquellas personas que son de la FETA Habitat. Entonces, ¿por qué? Porque yo en el filtro que yo acabo de hacer, dije yo que me mostrara a todas las personas que son de la AFP Habitat. Después dije control C de copiar, voy a mi PowerPoint, le digo pegar y pegué todas aquellas personas que cumplen con esa condición. Entonces, esa es la ventaja que yo quiero. Entonces, los datos que yo ahora, si yo me devuelvo a mi archivo Excel, por ejemplo, ahí me muestra solamente los que están cumpliendo con ese criterio o esa selección. Si yo quiero cambiarlo, le quito el filtro, voy acá donde dice AFP y digo seleccionar todo y muestro todo. Ahí está. Si yo, por ejemplo, si yo quisiera, digo, voy a copiarlos todos, digo control copiar, voy a mi PowerPoint, voy a eliminar esta figura que está acá, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Voy a eliminar esta información que está ahí. Ahí. Si la pego, control V, acabo de pegar, ¿cierto? Ahí está todo. Fíjense, ahí está en mi PowerPoint. Entonces lo que hice fue pegar toda la información que yo tengo seleccionado en el Excel y me está todo entregando toda la información. Entonces, esa entonces es la ventaja que tengo cuando uso filtros, que yo entonces puedo seleccionar información bajo algún criterio. ¿Y qué criterio voy a usar? El criterio que él sabe, o sea, él se da cuenta de los datos que yo tengo.
él va a saber si tengo puros textos, si tengo números, si tengo fechas, por ejemplo, o tengo números. Él, él sabe, ¿cierto?, la información que yo tengo, de acuerdo a la información que yo tengo guardada en las celdas, entonces le hace una recopilación de toda la información y me permite entonces pues aplicar el filtro que yo requiera, ¿ya? Entonces, eso es una muy buena herramienta para cuando ustedes quieran trabajar, ¿cierto? Cuando quieran seleccionar información, hacer un estudio, quieran hacer, no sé, un estudio de mercado, cualquier cosa que entonces ustedes quieran, es que efectivamente quieran seleccionar los datos con algún criterio determinado. ¿Y qué criterio es el que ustedes quieren disponer? El que yo quiero usar. Y que obviamente me permite hacer una mezcla, digamos. O sea, puedo usar los que cumplan este criterio, por ejemplo, digo, voy a usar todas las que sean las mujeres. Ya, perfecto, digo, todas las mujeres. Todas las mujeres que sean de recursos, de finanzas. Dicho acá, digo finanzas. Finanzas, ahí está. Y voy a decir todas aquellas que hayan ingresado al 2011, por ejemplo, el 2011 nomás. No me interesa otro año. Entonces digo, voy a ingresar solamente las del año 2011. El 2000 lo dejo afuera. Entonces lo dejo habilitado con el 2011, con ticket y cosas. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué filtro dice? Use un filtro de mostrar a todas las mujeres de finanzas y que entraron a trabajar en el año 2011. Entonces, para eso uso los filtros. Los datos no se pierden. Ya, fíjense que entonces al costado izquierdo aparece el número de las filas. Dice, en este ejemplo que yo acabo de hacer, que eran las mujeres de finanzas del año 2011, me dice que los que cumplen esa condición o ese filtro son los que están en la fila 24, en la 25 y en la fila 45. El resto está ahí, no lo he borrado, ¿ya? No se ha perdido. Entonces por eso es que es súper práctico de poder utilizar. Y además que si yo selecciono, lo quiero copiar, lo quiero pegar en otro lado, no tengo problema, ¿no? Entonces, para eso entonces se usa lo que se llaman filtros. Y el filtro también es una herramienta muy utilizada en Excel. También forma parte, como uno dice por ahí, es como la joyita. O sea, digamos, si yo le pregunto a ustedes de repente, o ustedes se contactan con alguna otra persona que maneja Excel y pregunta, ¿hay usado filtros? Y ustedes le dicen, no, no tengo idea, que son los filtros. No sé. Si alguien le preguntara a usted, por ejemplo, ustedes que están haciendo este curso básico, y alguien le preguntara a usted, ¿ya aprendiste a usar el filtro? Y ustedes dijeran, no tengo idea, lo que es un filtro. Entonces, significa entonces que no han visto nada de Excel. Entonces, son como las cosas básicas. Es como yo les decía en las clases anteriores, el caso de las funciones básicas, son las funciones básicas de sumar, promedio, mínimo, máximo. Después, otra cosa básica que uno siempre se maneja con este nivel de curso, los formatos, ¿cierto? Aprender a colocar el filtro, perdón, aprender relleno, tipo de letra, etc. Eso también uno siempre lo utiliza. O, por ejemplo, también todo lo que tenga las funciones de sumar, de contar, mínimo, máximo. Y después vimos entonces todas estas funciones que tienen que ver, por ejemplo, ordenar información de mayor a menor. Y en el caso particular que vimos que tiene que ver con filtros. También es una de las herramientas muy utilizadas por Excel. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? y cuando Dígame. yo filtro Sí, una dígame. columna, cuando yo filtro una columna que ¿Ya? tiene texto o que tenga número, ¿Ya? me da la opción de hasta que yo diga que me filtre de la A hasta la J, por ejemplo. Sí, no, lo que pasa es que, a ver, hay que siempre tener precaución de que cuando, por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo un campo y tengo una mezcla de datos, por ejemplo, usted me dice que a lo mejor, ¿qué pasa si tengo una mezcla? ¿Ya? Porque que tengo textos y números, por ejemplo, supongamos de que, a ver, por ejemplo, para que se entienda la pregunta. Imagínense, por ejemplo, que tengo la siguiente figura. Supongamos de que tengo esa información
Y dentro de la columna de las AFP, que dice AFP, capital, y en ese caso, por ejemplo, podrían, alguna de ellas, en vez de colocar el que diga capital, tengo números. Por eso puede ser la pregunta, ¿cierto? Yo digo, ahí tengo uno, acá tengo, acá que diga dos, y acá tengo tres, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Ahí tengo una mezcla de cosas. Tengo una columna que tengo textos y además tengo números. Algo me pasó ahí, ¿cierto? Voy a pensar de que como dice un buen chileno, me condorié. ¿Ya? Entonces tengo una mezcla de cosas. Como uno habitualmente podría decir, ¿sabe que ahí, en este caso, el caso de la AFP, tengo información que tengo peras y manzanas. No tengo, no está bien hecha, ¿cierto? Tengo una mezcla de cosas. Entonces, ¿pero qué pasa si efectivamente me equivoqué, ¿cierto? Tengo información ahí errónea. Si yo sabiendo que tengo datos malos, ¿cierto? Tengo datos que están con textos y otros están con números, ¿ya? Que podría hacerse esto perfectamente. A lo mejor tengo mi planilla y la verdad que mi planilla está tan mal construida que a lo mejor no me he dado el tiempo para corregirla o arreglarla. Entonces, ¿qué pasa si tengo ese dato? Entonces, ¿qué digo acá? Pincho la FP y él hace una clasificación. Dice capital, cupo, hábitat, plan vital. Y aparece 1, 2, 3. Ah, chuta, aquí está. Aquí ¿sabe qué? Tengo aquí la escoba con mis datos. Este que diga capital está bien, este que diga cupo está bien, que diga hábitat está bien, pero estos de acá están malos. Entonces, ¿qué hago? Voy a seleccionar cuáles son los que están malos. Entonces selecciono ese, ese y ese. Digo aceptar, digo, sabe aquí, esto tengo que arreglarlo. Porque no puedo decir que don Miguel Busto, el código de la red es 1, digo, en alguna de los que están, en alguna de las FP que yo tenga. Entonces, aquí esta lo voy a corregir, ¿ya? Entonces, es lo que hace entonces, es de acuerdo a los datos que yo tengo, hace la selección y me los muestra, ¿ya? Ahí le queda clara su consulta, ¿no? Profesor, y por ejemplo, ¿Sí? si en esa columna donde dice número de carga, ¿Ya? yo quiero que que me diga las personas que están con 0 carga hasta 2 cargas. Ya, eso, ya. Vamos a volver para atrás. Vamos a volver para atrás. Voy a dejarlo tal como estaba ahí. Entonces, la pregunta que me dijo Dios, ¿sabe qué? Yo quiero saber todas aquellas personas, porque aquí tengo el número de carga, quiero saber, tengo las que tengo 0, 1 y 2, ¿cierto? Porque a lo mejor, ¿sabe? Es como, imagínense, atendiendo un poco la pregunta que me hizo yo, ¿sabe? Yo soy encargado de recursos humanos y voy a decir, ¿sabe? Aquellos que tengan hasta 2 cargas, le vamos a entregar un bono, ¿eh? Ya que está tan de moda por ahí los bonos últimamente en nuestro país, le vamos a dar un bono de 10.000 pesos a aquellas personas que tengan hasta 2 cargas. Si tiene más de 2 cargas, chuta, ahí quedó fuera del rango. Entonces, pero, ¿y cuáles serán esas personas? Entonces digo yo, voy acá donde dice el número de cargas y digo entonces lo siguiente, voy donde dice filtro de número y digo, voy a hacer todos aquellos que sean menores que 2, ¿cierto? Porque me interesan 0 o menos que 3. Digo, menores que de 3. Entonces ahí me va a mostrar todos aquellos cargas que sean 0, 1 y 2. ¿Te fijas? Entonces 0, 1, 2. ¿Por qué entonces yo usé un filtro? ¿Y qué condición usé? Voy donde dice filtro, pincho donde dice filtro de números y digo los menores que. ¿Cuáles menores? Que sean los menores que tal caso. Por ejemplo, si digo, ¿sabe qué? Voy a premiar, por ejemplo, voy a premiar con algún bono aquellos que tengan varios hijos. Entonces digo, ¿qué voy a hacer? Voy a saber que aquellos que tengan más de 3 hijos, aquellos que tengan más de 3 hijos, les vamos a dar un bono no sé, de 20.000 pesos. Entonces, ¿y quiénes serán? Tendremos trabajadores que tengan más de 3 hijos. Entonces voy acá donde dice carga, pincho acá y digo filtro de números, digo los que sean mayores que 3 y le digo aceptar. Sí, mira, hay 2 personas que tienen más de 3 hijos. ¿Cuáles son?
que tienen 4 hijos. Si yo quisiera, por ejemplo, que incluya los 3, imagínate, digo, o sea, que sea mayor o igual que 3. Entonces voy acá, donde digo, entonces diría, digamos que sea mayor o igual que 3, pues digo 3, ahí está. Ahí está, entonces me va a mostrar los que tienen 3 y los que tienen 4. Entonces, por eso es que en este caso Excel lo que hace, cuando yo digo el filtro de número, ahí aparecen una serie de opciones que dice es igual a, no es igual, mayor que, menor igual que, menor que. Entonces ahí aparecen muchos criterios de consulta. ¿Ya? Entonces yo cosa de que escoja cuál es la que yo quiero usar. ¿Ya? ¿Se entendió cuál es la forma de poder seleccionar Sí, sí. datos? ¿Sí? Y si ¿Sí? y si fuera de texto, ¿Ya? marca, por ejemplo, que yo quisiera de la A hasta la A hasta la J. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, imaginen, por ejemplo, dijeron, ¿sabe qué? Por ejemplo, en el caso, yo quiero, voy a quitar acá y dijera, por ejemplo, voy a mostrar, fíjense que en el caso de los nombres, dice Ah, Acevedo hasta M, ¿cierto? ah, ¿Cierto? Entonces voy a decir, ¿sabe qué? Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir ahora el texto, voy a decir aquellos que a lo mejor voy a decir que sea que comiencen con tal letra, que termine, que contiene, o uno personalizado. Entonces digo que sea eh, menor o igual. Imagínense, por ejemplo, digo, a ver, de que tengo acá, tengo de la hasta la hasta la hasta la C. ¿Cierto? Voy a decir que sean todos los menores que el M. Entonces digo, acá, voy a ir aquí, entonces digo acá, voy a donde dice filtro textos, voy a decir aquellos que personalizado, voy a decir que sean aquellos que sean menores que la letra M. Le mm, digo aceptar y me muestra, no tengo ya, ninguno, ¿cierto? No de tengo ninguno texto. porque me dice la letra, entonces digo, pero o sea, aquellos los que yo quiero que comiencen con tal letra. Entonces digo, a ver, entonces digo, filtro letras, que digamos que comiencen con tal letra. Entonces digo que comiencen con la letra A, ¿ya? Y a lo mejor digo o los que comienzan con, por ejemplo, digo, los que comienzan con la letra B. Ahí. Y ahí entonces me va a mostrar todos aquellos, no tengo ninguno que empiecen con la letra A, con la A, por ejemplo, unos que empiezan con A, sí, ¿cierto? Hay unos que piensan que comienzan por la letra A. Ahí. Entonces, todos los que comienzan con A. Entonces, de esa forma, entonces yo puedo ir conformando los criterios que yo voy a usar. ¿Ya? Entonces, cuando es texto, yo puedo decir, ¿sabe qué? Los filtros de texto, aquellos que sean igual a tal cosa, que no sea igual, que comienzan con tal letra, que terminan con tal letra, que contienen alguna letra, que no contiene o uno personalizado. ¿Ya? Entonces, con Ya, eso yo puedo armar mi filtro que quiero usar. ¿Ya? Entonces, la verdad que es súper útil, ¿eh? El filtro es una herramienta bastante usada y tiene la ventaja entonces que yo lo que hago es pues, seleccionar las filas que yo quiero usar de acuerdo al criterio que yo quiero manejar. Y oye, obviamente va a depender entonces de los datos que yo tenga usado. ¿Ya? Así que usen los filtros, ¿ah? No pierdan de la opción de utilizarlo, es una muy buena herramienta cuando entonces yo quiero filtrar información y sobre todo que los datos no se pierden. Aquellos que no cumplan con la condición que ustedes le den, quedan ocultos, no se pierdan, no se borran. Entonces, porque a veces muchas veces la gente tiene la mala ocurrencia de borrar información imagínense que yo quiero mostrar solamente las personas que son del sexo masculino. Entonces alguien podría perfectamente pensar en la opción de borrar lo femenino, pero si borro esa información, para efectos de mostrarlo a algún listado o llevarlo a algún otro archivo,
pero resulta que después cuando los borro, pues ya puedo que juegue la escoba, ¿cierto? Yo no tengo cómo recuperarlo. Entonces el filtro lo que hace es que solamente quedan, las filas quedan ocultas, no se borran, ¿ya? Entonces también úsenla, no le tengan miedo de utilizarla. Eso solamente donde puede estar la dificultad, es que de repente a la foto de repente digo, ¿sabe qué? A lo mejor, ¿cómo lo hago para cuando quiero filtrar por más de alguna condición? ¿Ya? Entonces digo, de repente, ahí ya, a lo mejor en algunos casos tendré que hacerlo por más de un criterio. Eso sería lo único que me podría dificultar la tarea que yo haga, de poder, digamos, qué hacer en caso de cuando quiero filtrar los datos por más de algún criterio, ¿ya? Pero así que no pierdan la oportunidad de usarlo, es bastante útil en su utilización. Ya, vamos entonces al siguiente ejercicio que, que les mandamos el día de hoy, que dice lo siguiente. Vamos a... De aquí, de los ejercicios que se le envió el día de hoy, que se llama, dice sesión 05, ejercicio de referencia, vamos a hacer algunos ejercicios bastante simples, ¿eh? Pero a mí me interesa pues, cuando lleguemos al el ejercicio número 5, ¿eh? Que tiene que ver con referencia, ¿ya? Entonces, partamos con la primera parte, ¿no? Para no perder las fórmulas, porque perdimos de vista las fórmulas. Yo les dije en la primera clase o la segunda clase que la parte más compleja de nuestra planilla de Excel es cuando uno tiene que hacer fórmulas. Entonces, yo después nos fuimos de la tercera clase en adelante, nos fuimos por el lado de los formatos, vimos por el caso de qué hacer en el caso cuando yo quiero filtrar, cuando quiero ordenar, cuando quiero... Todas esas cosas que son los formatos condicionales, son cosas, herramientas que uno usa habitualmente cuando uno quiere manejar la planilla. Pero volvamos a yo digo así, nuestra cruda realidad. ¿Cuál es la cruda realidad de luchar de repente con las fórmulas? A veces con las fórmulas se ve medio complicado, ¿ya? Entonces vamos a ir a hacer un par de ejercicios para que ustedes vayan soltando la mano y vayan viendo de cómo hacer para hacer fórmulas en Excel, ¿ya? Vamos a volver a la mayor preocupación que uno tiene cuando trabaja con Excel. Entonces, imaginémonos que tenemos la siguiente información que está ahí. Dice tenemos esa base de datos y que tenemos una serie de productos. Hay unos productos ahí, productos médicos, dados que estamos medio en datos de pandemia, ¿sí? Porque eso ya son más, ya uno conoce productos de salud. Entonces dice, que me piden aquí, bajo este ejercicio, dice crear una columna nueva llamada total de ventas que refleje la suma de los 3 ítems. Ah, entonces me dice, yo quiero crear una columna que diga el total de ventas. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Que tenemos un producto, que tenemos que en el mes de enero, que se vendieron esos productos. Por ejemplo, el caso de jeringa, en enero se vendieron 100, en febrero se vendieron 150 y en marzo se vendieron 200. ¿Ya? Entonces, y resulta que cada uno de estos productos tiene su precio. Entonces, el caso de la jeringa vale 300 pesos. La aguja vale 250, el suero vale 400, el alcohol vale 600, la povidona vale 750 y el algodón vale 500. Entonces, tengo esos productos con un precio determinado y me aparecen en cada uno de esos 3 meses cuántos fueron los productos que se vendieron en cada uno de esos 3 meses. Entonces, lo que me están preguntando me dice que yo creé una columna total que dice crear una nueva columna llamada total de ventas que refleje las sumas de los 3 meses por ítem. Después dice formatearlos por tipo de moneda, formatearlo, y después dice colocar el borde, no hay problema, ¿cierto? Pero ¿cuál es la fórmula acá? Entonces me dice, ¿sabe qué? Usted coloque una columna nueva que se va a llamar total venta, ¿cierto? Eso es lo que me están pidiendo, ¿cierto? Digo, voy a crear una columna que se llame total
total venta, ¿cierto? Eso, ¿ya? Listo. Pero me dice que dice que esa columna total, dice, es una columna total ya que refleje la suma de los 3 ítems por mes. O sea, entonces en este caso, si digo, a ver, yo les decía de que cuando yo hago una fórmula, digo, a ver, ¿cómo lo haría si yo tuviese que hacerlo a mano? Digo, mira, en el mes de enero vendí 100, después vendí 150 en febrero y vendí 200 en marzo, entonces digo, lo que tengo que hacer sería que tengo que, por cada mes, lo voy a multiplicar por el valor y lo voy a ir sumando, ¿cierto? Entonces digo, entonces lo que voy a hacer sería multiplicar el valor, ¿cierto? Por cada uno de los meses, ¿cierto? Y después lo sumo. Entonces, una opción sería igual, digo, ese valor lo multiplico por enero, más ahora el mismo valor con lo que vendí en febrero, por el valor de febrero, más el valor multiplicado por el valor de marzo. Y dice, entonces perfecto, entonces significa entonces que para el primer producto, la venta total va a ser 135.000 pesos. ¿Por qué? Porque es ese valor multiplicado por ese valor multiplicado por ese y eso pasa. Esa sería una manera. Pero alguien podría decir, ¿sabe que lo voy a hacer de otra manera? Otra manera sería, ¿sabe qué voy a decir? Voy a sumar todos los valores de enero a marzo. Entonces voy a decir que voy a usar la suma, pero solamente de enero a marzo. Y después entonces lo que hago lo multiplico por el valor del producto. Y me da 135. ¿Ya? Fijan que me dio exactamente lo mismo que lo usé antes. El anterior, voy a volver atrás, dije, el anterior era S por S más ese valor multiplicado por el mes de febrero, las ventas de febrero, más el valor por las ventas de marzo. Por las ventas de marzo, ahí está. Me dio entonces que dice que, perdón, bueno, me equivoqué. Entonces dice, el valor del producto multiplicado por enero más el producto multiplicado por el valor de febrero más, entonces, más el valor ese multiplicado por las ventas de febrero y más el valor multiplicado por el valor de marzo. Y eso entonces me da 135.000 pesos. Esa sería una opción. Pero la otra alguien podría, no, ¿sabe qué? A lo mejor esta forma no es la más correcta. Yo podría decir que es igual a la suma de enero a marzo, ese que está ahí, ¿cierto? Entonces digo, voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a decir que voy a considerar la suma de enero a marzo, ahí, selecciona ahí, de enero a marzo, ahí. Me equivoqué. Entonces, acá digo, la suma de enero a marzo, ahí, ¿cierto? Ahí, y lo multiplico por, por el valor. En este caso el valor es 300. Ahí. Ya, entonces, ¿qué es lo que hice ahí? Usé la función suma para sumar los valores de enero a marzo y después lo multiplico por el valor que corresponde a cada producto. Y después es cosa que los copias abajo. Entonces tengo dos alternativas. Entonces lo hago de esa forma. Si yo lo copio ahora, ahí, esta sería la opción 1. Pero también podría haberlo hecho como lo hice antes. Digo que ese valor multiplicado por ese más el valor multiplicado por febrero más el valor multiplicado por marzo. Ahí. Y le digo aceptar. Entonces, perdón, que me equivoqué. Entonces dice, igual,
Digo, este valor multiplicado por el valor de enero, más el valor multiplicado por febrero, más el valor multiplicado por marzo. Ahí. Llego a lo mismo. ¿Se fijan? Si yo lo copio a la fórmula hacia abajo, llego a los mismos valores, ¿cierto? Ese valor es el mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en la primera opción, lo que hice fue sumar los valores y lo multipliqué sumo los valores de enero a marzo, usé la función suma, y después voy a mostrarlo para que vean más grande ahí, lo voy a mostrar ahí para que lo vean más grande, ahí, lo voy a agrandar, ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, sumé los valores de la columna C hasta la columna E, ¿cierto? ¿Por qué por C? Porque en C está enero, en D está febrero y en E está marzo. Sumé los tres valores y ahora las voy a multiplicar por el valor que está en la columna D. ¿Y qué pasa si lo hubiese hecho al revés? Por ejemplo, esa es una opción. Perdón. Y la otra opción es que haya dicho, aquí, ¿cuál es la opción? Dice, el primer valor lo multiplico por enero más el valor multiplicado por febrero más el valor multiplicado por marzo. Esa es otra opción. Y la otra opción es que yo hice lo siguiente. Dice, ¿sabe qué? Voy a considerar este valor, lo voy a multiplicar por la suma de los valores que están entre enero y marzo. Y me da 135. ¿Ya? Entonces, fíjense entonces en el fondo aquí tengo la opción 1, tengo la opción 2 y tengo la opción 3. ¿Qué diferencia entre una y otra? Yo les decía que en general el Excel yo podría resolver una fórmula o algún ejercicio, ¿cierto? Por más de alguna forma que yo quiera usar. Entonces, fíjense, la primera opción dice, ¿qué es lo que dice acá? Primero sumé de enero a marzo y después lo multiplico por el valor. Eso es una opción. Otra opción, hice una multiplicación individual. Dije el valor por enero más el valor por febrero más el valor por marzo. Esa es la opción número 2. Y la otra opción, la tercera, es que dije lo siguiente, dice acá, dice el valor, que en este caso sería el B11, por la suma de los valores que están de la columna C hasta la E. Entonces, fíjense que en este caso, ante esta pregunta de sacar el total de ventas, lo hice con tres opciones distintas. Una, entonces, que era multiplicar, o sea, sumar o multiplicar, una forma carretera, digamos, yo siempre digo carretera porque no me gusta mucho esto de usar ítem a ítem porque me puedo equivocar, ¿ya? Y la tercera es esta que está acá. ¿Dónde está la diferencia? Fíjense que entre esta, voy a buscar con amarillo, esa y esta, lo voy a marcar de color verde, por ejemplo, esa, ¿ya? Esto lo voy a descartar, o sea, este que está acá, por ejemplo, que es la multiplicación y la suma de los valores individuales, yo siempre no me gusta que ustedes hagan esta porque la probabilidad de error es alta, ¿no? Entonces se pueden equivocar, digamos, que yo seleccione las celdas que yo quiera manejar. Entonces para mí la más recomendable sería usar esta opción, la primera, esta, la de la F, o la de la columna H. Pero ¿qué diferencia habrá entre una y otra? Fíjese que es prácticamente la misma. Si yo tomo la F, dice suma del rango entre C11 hasta el E11 multiplicada por B11. En cambio esta, la que está en verde, dice el B11 multiplicado por la suma del C11 al C11. Si ustedes, para algunos que una colega me dijo que era profesor de matemática, la diferencia entre esta y esta acá es que todas estas operaciones son conmutativas. Entonces acá exactamente operan los mismos criterios de matemática. Aquí entonces me da lo mismo que yo diga A por B que diga B por A.
¿ya? El Excel maneja el mismo criterio, o sea, las matemáticas, Excel no se pierden, no son distintas, son exactamente iguales, mantienen los mismos criterios, las mismas cosas que uno siempre aprendió con las matemáticas, ¿cierto? Digamos, el orden, ¿cierto? Entre la propiedad asociativa, conmutativa, usar, por ejemplo, usar paréntesis, exactamente igual, ¿ya? Entonces, aquí solamente entonces la diferencia está en que yo diga A por B o que diga B por A. Es exactamente igual, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan, digamos que se aplica el mismo criterio. Entonces, no hay, digamos, no hay diferencia. Ahora, ¿cuál lo uso? La verdad que ahí, si usted me preguntara, a lo mejor podría haber sido esta, ¿cierto? La primera. El orden, hay cosas que uno quiere usar. Digo, no sabe que voy a tomar este valor y lo voy a multiplicar por la suma de los otros tres. Podría perfectamente pensar que la solución más adecuada sería la que está en la columna H, pero no tiene mucho que diferencia que yo haya respondido usando lo que yo coloqué en la columna F. Es exactamente igual. O sea, yo en este caso, si ustedes colocan, si yo les hago una prueba, un control, no sé, pues, entonces digo ya quiero revisar el resultado que ustedes hagan, lo más probable es que si ustedes usaron esa o esa, para mí es lo mismo. Yo se las coloco exactamente igual como una buena nota. En cambio, esta que está acá haciendo también estaría bien, pero yo le bajaría unas décimas. Digo, ¿sabe qué? Ojo, ustedes no usaron una función como más óptima, ¿ya? Siento que no está mala, pero yo preferiría que usaron esta, usaron esta, ¿ya? Entonces acá en este caso, entonces, ¿cuál es la recomendación? De que en ese caso, cuando ustedes hagan operaciones matemáticas, se mantiene el mismo criterio que uno utilizó por siempre con las matemáticas, ¿cierto? En este caso, usar las propiedades conmutativas o asociativas o los paréntesis, es exactamente igual, ¿no? Entonces, eso entonces no hay diferencia en cómo usarla. Vamos al siguiente ejercicio. Dice el ejercicio número 2. No me voy a meter en los formatos porque ustedes ya se manejan, ¿no? Me interesa que ustedes ahora podamos ir resolviendo las fórmulas, que las fórmulas son las que más cuestan, ¿cierto? Lo más difícil. Vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice lo siguiente. Dice que me piden crear una columna nueva llamada saldo. ¿Ya? Entonces voy a crear aquí una columna que se llama saldo. ¿Y qué es lo que hace? Dice, crear una columna llamada saldo considerando los gastos y los ingresos de cada mes. Y después hay el formateo que ya hemos visto en clase anterior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tratamos de entender la problemática del ejercicio. Entonces, tenemos un mes, vamos a pensar de que tenemos los gastos de ustedes, ¿cierto? Ustedes ya en su planilla con respecto a sus gastos personales, ¿cierto? De un periodo determinado. ¿Y qué es lo que llevo acá? Entonces, para hacer ordenadito, entonces digo, voy a hacer una especie como de presupuesto de caja, ¿cierto? O flujo de caja, ¿cierto? De todos los ingresos que yo tengo, los ingresos y los gastos que tengo en el mes. Entonces voy a crear una columna en que voy a colocar el mes. Entonces digo, el cuánto gasté en enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio. Y después tengo para cada uno de esos meses, ¿cuánto es lo que gasté? A ver, dice, en el mes de enero gasté 20.000 pesos en luz, gasté 18.000 pesos en gas, gasté 45.000 pesos en supermercado y otros gastos por 30.000. Esos fueron todos mis gastos que tuve, entonces los agrupé, ¿cierto? De la columna B hasta la columna E, de todos los gastos que tuve en esos meses. Entonces los agrupé entre gastos de luz, gastos de gas, de supermercado y otros, ¿ya? Para no estar abriendo tanto, ¿cierto? Porque después tengo otros gastos, de otros, que colegio, que no sé, pues, movilización, etcétera. Pero en este caso solamente dejé 4 ítems. Y además digo, ver cuánto fue lo que yo recibí en el mes.
Entonces digo, a ver, en el caso de enero, los ingresos que yo tuve fueron de 130.000. En el caso de febrero fueron 150.000, de marzo 140.000, después 170.000, 140.000, 160.000. Entonces, quiero saber en cada mes con cuánta plata me quedé al final del mes. Yo esperaría que ojalá que hubiese después de cada uno de esos meses, ojalá que hubiese quedado con un saldo positivo, ¿cierto? Porque aquí abajo gasté más de lo que ingresé. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula ahí? ¿Cómo hago para saber cuál es el saldo que tuve en enero, en febrero, marzo, abril, mayo? ¿Cuál sería la fórmula que yo usaría ahí? ¿Alguien me puede ayudar a hacer esa fórmula? ¿Qué es lo que haría ahí en ese caso? ¿Cuál sería mi fórmula? ¿Alguien se atreve a dictármela para que yo la ustedes me la dictan y yo la hago aquí y vemos si sale bien o no, ¿eh? ¿Quién se atreve? A ver, ¿quién se atreve Susana o Teresita, se atreven a dictarme la fórmula? En la fórmula se puede ¿Ya? poner un paréntesis. Sí, por supuesto, Ah, ya, todo lo que puedo usar paréntesis, sin ya. paréntesis, lo que quiera. Ya, ya, dígamelo usted, a ver, usted que me está preguntando ¿cómo se Ya, le no sé lo ocurriría? que, no, no ¿Ya? sé lo que va, ya, no sé ¿Ya? lo que va adelante, pero yo Eso, sé que ya. va el Igual. F9, Igual, ¿ya? F9, ya, F9 F9, ¿ya? menos Menos, paréntesis, ¿ya? el B9, B9, ¿ya? no, antes del paréntesis tendría que ir ¿Ya? una suma, o ¿Ya? sea, Perfecto. Suma, a ver, ¿ya? suma, y ahí ¿Ya? iría el B9 ¿Ya? ¿Ya? hasta el, que serían los dos puntitos, Dos hasta puntitos. el Eso. E9. Eso, ya. Veamos si da bien. Ah, pero algo me equivoqué, Qué ¿cierto? Yo me equivoqué, parece, ¿cierto? fácil. Dice, me faltó el E9. Usted me dijo el E9, yo me equivoqué, ¿cierto? No le puse el 9. Ah, ya. Ya. Y me dio 17.000. Si yo copio hacia abajo, sería bien, ¿cierto? Alguien lo habría hecho de otra manera. Alguien lo habría hecho, lo que me dijo recién Susana, lo hizo de esa forma, que está bien, ¿eh? Está muy bien, está perfecto. ¿Alguien lo habría hecho de otra manera? F9, ¿Qué es lo que, F9. qué otra cosa alguien podría haberlo hecho de otra forma distinta? Por ejemplo, Suma, imagínense, ¿qué pasa si digo, a ver, suma, suma, lo que dijo ella, dijo, yo tengo que tomar el ingreso suma, menos suma, todos los gastos, ¿cierto? B9, ¿Qué pasa si yo hubiese hecho lo siguiente? Por ejemplo, digo, a ver, el digo, voy a usar la suma, suma, voy a sumar los gastos, ese que está ahí, hasta ahí, ¿cierto? Menos los ingresos. Pero fíjense que en este caso me dio menos 17.000. Entonces, aquí hay algo raro, ¿cierto? Digo, a ver, voy a copiarlo hacia abajo, la fórmula, la voy a copiar, Todo negativo. y todo me dio negativo. Chuta, aquí algo hice malo, ¿cierto? O sea, si bien concuerda con los valores que me dijo Susana, pero acá me dio negativo. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está el problema aquí? Es el orden. O sea, como me dijo ella, me dijo, efectivamente lo que tengo que hacer es los ingresos menos los gastos. En cambio, ese que tengo acá, lo hice al revés. Puse los gastos menos el ingreso. Y si fuese más alto, me va a dar un valor negativo. Porque voy a decir, ¿sabe qué? Los gastos son más grandes que los ingresos. Entonces digo, esto menos este valor, por eso me dio negativo. Entonces por eso hay que tener cuidado con el orden que uno hace esta figura. Porque a lo mejor, imagínense por ejemplo, que en el mes de enero, en vez de que yo haya tenido ingresos por 130.000 pesos, imaginémonos que esa persona tuvo ingresos por 100.000. Voy a cambiar el valor. En vez de que diga 130.000, lo voy a cambiar que diga 100.000.
fíjense que aquí, en este caso, la primera fórmula que me dijo Susana, me dice menos 13.000. En cambio, la otra fórmula que yo coloqué, me dice 13.000 positivo. Entonces, digo, a ver, ¿por qué me dio negativo esto? Que te digo, es raro, ¿cierto? Digo, entonces, yo les decía en la clase anterior, cuando ustedes le den un valor a algo medio extraño, siempre conviene revisarlo. Digo, ay, ¿por qué me dio 13.000 acá negativo? A ver, voy a revisar. Digo, a ver, dice, el F9 dice 100.000 menos la suma de estos valores acá. ¿Cuánto me suma estos valores que están acá? Me suman 20. 113.000. ¿Ya? La suma de esos. ¿Y cómo sé que me suman esos 13.000? Fíjense lo siguiente. Excel tiene una forma súper buena que me ayuda. Fíjense, voy a hacer lo siguiente. Voy a posicionarme en esa celda, en la celda B9, y voy a seleccionarla hasta la celda E9. Fíjense que yo voy a seleccionarlo. Ahí. Fíjense que yo seleccioné entonces esas 4 celdas. Fíjense que en la parte de abajo, antes de donde que se llama que es la barra de tarea, fíjense que en la parte de abajo dice promedio, después dice recuento y después dice suma. ¿Ya? Entonces, la ventaja que tiene Excel es que cuando yo selecciono un grupo de celdas, él automáticamente en la última fila, abajito, ¿cierto? Antes de la barra de tareas, me muestra siempre me va a mostrar ¿qué cosa? Me va a mostrar el promedio, me va a mostrar el recuento. ¿Qué es el recuento? El recuento es la 4. cantidad de celdas que yo seleccioné. En este caso yo seleccioné esas 4 celdas. Entonces dice 4 y después dice suma. Suma entonces el contenido de las celdas que yo seleccioné. Entonces en ese caso dice que yo en este caso la suma de esas 4 celdas suma 113.000. ¿Y cuánto es el ingreso que tengo? 100.000. Entonces digo 113.000 menos 100.000, entonces me da 13.000 negativo. Por eso entonces yo hice acá, fue el ingreso que era 100.000 menos 300. menos la suma 103. me dio 13.000 negativo. Entonces, también entonces no olvidar de que Excel lo que hace es que siempre me va a mostrar, por ejemplo, voy a ir al último, voy a tomar la última fila, por ejemplo, voy a seleccionar esas 4 celdas, de la celda B14 hasta la celda E14, tomé esas 4 celdas, fíjense que en la parte de abajo dice el promedio, que sería el promedio de esas 4 celdas. El recuento de las celdas, 4, porque yo seleccioné 4 celdas. Y después dice la suma, que en este caso la suma de 25.000 más 21.000 más 50.000 y más 31.000, la suma de esas celdas suman 127.000. ¿Ya? Entonces, también eso es una buena herramienta para que ustedes la consideren. Porque es típico eso, para no estar, a ver, ¿cuánto selecciona esto? Entonces, para no yo estar haciendo, ¿cuánto habrá sumado? Bueno, es cosa que yo seleccione. Por ejemplo, si yo selecciono las 2 primeras de la última fila, voy a seleccionar esa y la otra. ¿Ya? Selecciono las 2 primeras. Fíjense que abajo dice promedio, 23.000. recuento, 2, porque selecciono 2. ¿Y cuánto suman esas 2 celdas? Suman 46.000 pesos, porque es 25.000 más 21.000 suma 46. ¿Cuál es el promedio de 46? 23.000. ¿Ya? Entonces, por eso entonces también es un buen dato que ayuda bastante a veces cuando uno está haciendo ejercicio, está haciendo suma, promedio, etc. Entonces, uno puede seleccionar los datos y lo va a mostrar en la parte de abajo. ¿Ve? Y acá entonces la respuesta final, el saldo, entonces hay que tener cuidado nomás solamente cuál es la fórmula que digo. En el estricto rigor, yo debía haber dicho ingreso menos esto para que está acá. Ahora, también podría hecho lo siguiente, digo, a ver, dado que yo no me quiero enredar, ¿cierto? Yo digo, ¿sabe qué? Se me está complicando un poco el ejercicio. Entonces digo, ¿sabe qué? Para poder
responder esta pregunta, que me están diciendo que dé una nueva columna llamada saldo, voy a hacer lo siguiente, ¿sabe qué? Como yo no me quiero enredar con la respuesta y quiero asegurarme que esté bien hecha, voy a hacer lo siguiente. A poner la suma. Voy a insertar una columna nueva. Voy a Mm, insertar una columna y voy aquí colocar, voy a decir que diga total gastos. sí. Digo total gastos. Y entonces, ¿qué hago? Digo, ¿sabe qué? Para mí, total los gastos, ¿a qué es lo que es igual? Entonces, digo, es la suma de eso hasta ahí, ¿cierto? Ahí Mm, está. Y ahora entonces digo, ¿cuál es el saldo? No hay problema, entonces digo, igual los ingresos menos los gastos. Y me da, pero aquí en este caso voy a volver como estaba antes, pues yo tenía otro valor acá, para que ustedes tengan el mismo, tenía 130.000. Entonces digo, total, entonces digo, total, antes de sacar el saldo, voy a insertar entonces la columna nueva, digo acá, entonces digo, total gastos, entonces digo, ¿cuáles serían los gastos? Voy a hacer la suma de de los B9. gastos hasta la columna E. Y después entonces digo, entonces mi saldo va a ser el ingreso menos el total de gastos. F9 menos Y ahí sí 9. entonces me da 17.000. Y copio la fórmula hacia abajo. Pues. Entonces, la verdad que en Excel yo puedo hacer todas estas cosas. Entonces, de repente, para no complicarme la existencia, digo, entonces, para no hacer una fórmula tan compleja, tan difícil de entenderla, ¿sí? Porque la otra era el F9 menos la suma de los otros. Entonces, si alguien mira la fórmula, alguien podría mirarla y digo, ¿qué está haciendo esta persona acá? Está haciendo una fórmula súper rara. Entonces, en ese caso, ¿sabe qué? Para evitarme eso, yo puedo crear una columna intermedia. Entonces, yo creo una columna nueva para que me sea más fácil, porque ¿para qué me voy a complicar colocando fórmulas tan difíciles de entender? Yo digo, ¿sabe qué? A lo mejor para ayudarme, ¿cierto? Y para que no queda, no manejar alguna fórmula muy compleja de usar, voy a crear una columna intermedia. Y entonces incorporo una columna nueva y hago una operación intermedia, hago la suma, resta, lo que quiera hacer, y después entonces hago la diferencia. Entonces es mucho más fácil. Entonces, ¿para qué me voy a complicar haciendo fórmulas tan complejas si a lo mejor lo que puedo hacer es algo más fácil? Incorporo columnas nuevas con alguna fórmula que sea más fácil de entender. Por ejemplo, si yo incorporé esta columna que le llamé total gasto, digo, es más fácil de entender acá, pero digo, ¿qué es lo que es el total de gasto? El total de gasto dice que es la suma de la columna B9 hasta la columna E9. Perfecto. Entonces digo acá, acabo de incorporar una columna que le llamé total de gastos que corresponden a las columnas B hasta la E. Y después hago la diferencia. Digo, el ingreso menos el total de gastos. Ahí más fácil, me suena como más lógico, ¿cierto? De entender cuál es la figura, ¿ya? Entonces, no se compliquen de repente de tener que incorporar celdas intermedias, ¿ya? Agregar columnas que a lo mejor les van a ayudar. Lo único que podría suceder después que ustedes les muestran esta planilla y digan, ¿y para qué creaste esta columna en la columna G, siendo que lo podrías haberlo hecho en forma directa? Sí, no hay problema. Pero me es más fácil. La puedo entender, la puedo más fácil. Si yo agrego más columnas, no importa, porque al final lo que importa es el resultado final. Si yo agregué muchas columnas entre medio, no importa. A mí me interesa que el resultado final, que en este caso sería la columna saldo, esa es la que esté bien, ¿ya? Así que no se compliquen ahí, ustedes a veces les es más fácil que si tienen una fórmula que es muy compleja de usar, mejor incorporen columnas intermedias. Y con eso entonces le va a quedar después va a ser más fácil después hacer una fórmula. Vamos al ejercicio número 3. Vamos a entender qué es lo que dice acá. Dice, supongamos que tenemos la siguiente información. Dice, supongamos que tengo datos de personas
que tengo el nombre y el apellido, y tengo la fecha de nacimiento, y me están pidiendo calcular la edad. Entonces dice calcular la edad considerando la siguiente fórmula. Entonces me dieron la fórmula, me dicen que para calcular la edad, usted va a hacer lo siguiente, va a considerar la fecha de hoy, en este caso hoy día es 30 de abril, menos la fecha de nacimiento. En este caso la primera persona nació el 3 de septiembre del año 1978. Y después dice divídela por 365. Y eso entonces con eso va a dar la edad. Entonces digo, pero ¿cómo hago para sacar la fecha de hoy? Fíjense que la parte de abajo, como referencia, dice fecha de hoy. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí en la columna que está a continuación, ¿cuál es la fecha de hoy? ¿Y cómo lo hago para decirle a Excel de cuál es la fecha de hoy? Hay dos formas. Uno que diga igual y diga ahora. Ahora, abro y cierro paréntesis, y me va a entregar la fecha de hoy día. En este caso dice 30 de abril de 2021. Y otra forma es que puedo colocar la palabra hoy. Coloco la palabra hoy, abro y cierro paréntesis, y me entrega entonces la fecha. Entonces, cuando ustedes quieran manejar fechas en Excel, entonces tienen dos formas. Uno es que coloquen la palabra hoy, colocan signo igual, hoy, abro y cierro paréntesis, o si no, coloco ahora, cualquiera de las dos formas. Entonces digo, por ejemplo, digo ahora, abro y cierro paréntesis, y me dice entonces lo único más que en el caso, cuando digo ahora, me entrega la fecha de hoy y la hora. Claro. En cambio, podría haber colocado hoy, abro y cierro, paréntesis, pero acá coloca la fecha de hoy, pero siempre coloca la fecha, la hora, como que fuese las 00. 0 horas, ¿ya? Entonces, usemos, por ejemplo, cualquiera de las dos. Entonces, usemos esta función que está acá. Entonces dice, a ver, dice entonces va a Una ser tabla. igual, claro, digo igual, abro paréntesis, la fecha de hoy. ¿Dónde está la fecha de hoy? Acá abajo. Ahí. ¿Ya? Y menos, dice, la fecha de nacimiento, y dividido por 365. Entonces quiere decir que esta persona tiene 42 años y en fracción la cantidad de días que corresponde. Entonces, pero fíjense lo siguiente, lo que estoy haciendo acá, estoy diciendo que la fecha de hoy, que es 30 de abril, ¿ya? Le estoy diciendo que lo saque de ese dato, ¿cierto? Lo voy a checar un poquito, fíjense que ahí lo voy a checar un poquito para ahí. Lo voy a hacer de nuevo. Entonces, digo, igual, abro paréntesis, la fecha de hoy. ¿Dónde tengo la fecha de hoy? La fecha de hoy está en la columna C25. Ahí, ¿cierto? Menos, estoy siguiendo la fórmula, ¿cierto? Menos la fecha de nacimiento que está en el C8. Hago clic ahí, cierro paréntesis, y digo dividido por 365. ¿Cierto? Ahí está la fórmula que me acaban de, como una ayuda, ¿cierto? Doy Enter. Entonces me dice que esta persona, la Cecilia González, tiene 42 años y en fracción la cantidad de días, ¿cierto? Si yo copio la fórmula, fíjense que voy a copiarlas abajo, siempre yo les decía que la fórmula uno la hace una vez y ahora la copio. Entonces voy a tomar esta fórmula, la voy a copiar hacia abajo, ya sea la arrastro, hago doble clic. Ah, chuta, aquí hay algo que me quedó la escoba. Dice, a ver, dice el primero, dice 42 años, 68. Aparentemente sería bien, ¿cierto? Porque del año 78, como estamos en el 2021, son 42 años y fracción, ¿cierto? Ahí estamos más o menos bien. Pero el siguiente dice menos 78. Chuta, qué extraño. El tercero menos 80. Y así se sigo bajando. Imagínense, veo al último, a don Walter López, que nació el año 75, según la fórmula dice que tiene menos 76 años. Yo, algo raro, no puede ser, ¿cierto? Yo esperaría que acá siempre hubiese dado un valor positivo, ¿cierto? Pero no negativo.
Entonces, ¿qué es lo que debe hacer uno? Cuando ustedes hagan una fórmula y revisen los datos, siempre es conveniente que ustedes revisen por qué cosa podrían haber hecho que afuera, que quede en forma incorrecta la información. Entonces, por ejemplo, digo, a ver, el primero se ve bien, pero el segundo está malo. Entonces, ustedes deben hacerlo, siempre deben hacer lo mismo. Toman el mouse, esto ojalá que nunca se olviden, ¿eh? Siempre ojalá hagan esto mismo que voy a hacer. Lo voy a repetir, lo voy a repetir en varios ejercicios que hagamos. Es que, ¿qué es lo que ustedes deben hacer siempre? Toman el mouse y hacen clic en el primer dato que a ustedes les parezca extraño. ¿Ya? La verdad que aquí son extraños, son todos, estos son todos ahí, son extraños del D9 hasta el D23. Pero no importa, vamos a ir en el primero, vamos a ir al último. Entonces ustedes toman el mouse, hacen clic en el primero que les aparezca raro, medio extraño, hacen clic ahí y dice, a ver, hice clic en el primero que está con problemas, el que dice menos 78. Reviso la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Dice C26. ¿Cuánto vale el C26? Nada, está vacía. ¿Por qué? ¿Y de dónde es este 26? Ahí pues, en la segunda, fíjese en la primera, si yo hago la ¿Ya? primera, Sí, dice el C25, sí, que sí, sería el 30 de abril del 2021, ya, menos el C8, sí, que sería el 3 ya, de septiembre del 1968, sí, dividido por 365. Pero cuando yo lo copio hacia abajo, copié la fórmula hacia abajo, sí. el segundo, fíjense que dice C26. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo copié la fórmula, él automáticamente va cambiando las celdas. Lo va copiando uno por uno. Fíjense, entonces dice, la primera, la C25. Si yo reviso la segunda fórmula, dice C26. La Si otra reviso es la que sigue, 27. de C27, sí, entonces lo va incrementando uno por uno. Entonces, cada vez que yo hago una fórmula, lo que hace cuando yo copio la fórmula, incrementa la fila uno en uno. Si aquí la fila era la fila 25, cuando yo copio la siguiente fila, va a ser la fila 26, 27 y así sucesivamente. O sea, si voy a la última, por ejemplo, voy a ir a la última fila que está ahí, por ejemplo, a la fila 23, voy a revisar la fórmula y dice que es el C40 menos C23. ¿Y cuánto vale el C40? Si yo reviso la C40 está vacía, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Lo que pasa es que cuando yo copio la fórmula, lo que hace él es que automáticamente incrementa en uno las celdas. Cuando yo lo estoy copiando hacia abajo, incrementa uno en uno las celdas. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo reviso la fórmula número 2, dice que es el C26 y el C27 está vacío. La que sigue, el C27 también está vacío, están todos vacíos. Entonces digo, no, ¿sabe qué? Aquí tengo un problema. Lo que pasa es que yo quiero dejar fija la celda, Eso. quiero dejar fija esta celda, de modo que cuando copie la fórmula hacia abajo, no me vaya cambiando las celdas. Yo quiero solamente que cambie la columna de la columna C, donde está la fecha de nacimiento. Pero en la fecha de hoy yo quiero que la mantenga fija, que Pero, no cambie. Eso se llama referencias absolutas. Porque cuando yo copio una fórmula hacia abajo, siempre lo va a hacer, por ejemplo, fíjense, voy a hacer lo siguiente, voy a volver al ejercicio 1. Fíjense que cuando yo hice el ejercicio 1, cuando puse la fórmula, que era el total de ventas, dije que era el B11 por multiplicado la suma del C11 hasta el B11. Si yo reviso la segunda fórmula, yo por ejemplo, fíjense que voy a borrar acá todos los otros datos que hice ahí. Voy a borrar todo, ahí. Cuando yo hago la primera fórmula y yo la copio hacia abajo, fíjense que la primera dice C11 hasta el E11 multiplicado por B11.
Si yo copio la fórmula hacia abajo, él automáticamente va a cambiar las referencias. La primera dice que era C11, hasta C11, hasta E11 por B11. Si yo reviso la segunda fórmula, dice del C12 hasta el E12 multiplicado por el B12. Ah, claro. Entonces, él fue Ah, haciendo entonces, a medida que bien. yo fui copiando Mm. las celdas hacia abajo, él las fue incrementando uno por uno. Entonces, si yo vuelvo al ejercicio 4, al ejercicio 3, si yo vuelvo al ejercicio 3, cuando yo reviso la fórmula, cuando yo la copié hacia abajo, él fue automáticamente cambiando las celdas. Si yo le puse que era la C25 menos la C8, la siguiente, imagínense que yo tomara esto, imagínense que, voy a borrarte que está acá, voy a pensar que no he hecho nada. Si yo hice la primera fórmula, ahí, la voy a agrandar un poquito para que ustedes la vean. Ahí, ya. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si yo reviso la fórmula, dice que es el C25 menos el C8 dividido por 365, ¿cierto? Esa es la fórmula que yo acabo de hacer, ¿ya? Si yo, por ejemplo, si yo reviso, digo, a ver, voy a achicarlo un poquito bien para que se note, ¿eh? Y voy a... Ahí, ¿ya? Entonces, voy a revisar la fórmula, dice, voy a entender la fórmula, dice, el C25, que es este que está acá abajo, que es el 30 de abril, menos la fecha de nacimiento de Cecilia González, menos C8, dividido por 365, ¿ya? Eso, y aparentemente estaría bien el resultado, dice que son 42 años y fracción. Si yo tomo esta fórmula y la copio hacia abajo, el hecho de que yo la copie hacia abajo, el C25 va a cambiar por C26. Este va a cambiar por C9, porque lo voy a copiar uno más hacia abajo. Y este valor que se mantiene tal cual. ¿Será verdad? Ahí lo voy a copiar uno solo. Voy a copiarlo hasta ahí nomás. Copié uno. Voy a revisar. Sí, efectivamente dice C26 menos C9 dividido por 365. Si yo copio esa hacia abajo ahora, la siguiente, como acá dice C26 y el C9, si yo la copio a la siguiente fila, va a incrementar en 1. O sea, va a decir C27 menos C10 dividido por 365. A ver, lo voy a copiar. La voy a copiar. ¿Será verdad? Sí. Reviso la fórmula, dice C27 menos C10. Está bien. O sea, cada vez que yo entonces tomo una fórmula y la copio hacia abajo, lo que hace es que va a incrementar en 1 la fila que estoy manejando. En este caso estoy usando la fila 25 y estoy usando la fila C8. Entonces incrementa el 25 a 26 y el 8 a 9. Entonces va a ser automático. Cada vez que yo copio una fórmula de una posición a la otra, va a incrementarlo en 1. Siempre. Siempre va a incrementar de 1 en 1. ¿Ya? Entonces incrementan las filas 1 por 1. ¿Ya? Entonces digo, a ver, entonces, como hace esa fórmula, digo, a ver, voy a revisar la segunda fórmula. Dice, ahora dice C26. ¿Y cuánto vale C26? C26 está vacío, no hay Cero. nada. Menos el C9, que sería el 28 de septiembre de 1978. Entonces dice 0 menos eso, por eso me da menos 78. Entonces yo lo que quiero hacer es que cuando yo quiera copiar una fórmula y yo quiero mantener fijo una celda, yo tengo que decirle a Excel que yo quiero mantener fija la celda. ¿Y cómo se hace eso? De la siguiente manera. Cuando yo construyo mi fórmula, voy a decir lo siguiente. Digo, igual, abro paréntesis, el valor, ese valor que está ahí, pero yo este valor que yo quiero que tengo acá, yo quiero que se mantenga fijo. Yo no quiero que ese valor de esa celda se vaya cambiando cuando vaya copiando las fórmulas abajo. Entonces yo quiero que esa fórmula se mantenga sin movimiento, o sea, se mantenga tal cual. Para todos los efectos, siempre sea la celda
C25, por mucho que yo lo copie, imagínense, tengo, no sé, pues 10, 20, 30 registros, y yo quiero entonces, ¿sabe qué? Para mí, el valor donde tengo la fecha de hoy es donde es en la fila 25, y yo quiero saber ese valor que no cambie por ningún motivo. Entonces, cuando yo quiero hacer esa figura y yo quiero en que esa celda se mantenga fija, yo tengo que avisarle a Excel. Tengo que decirle, ¿sabe qué? Esa celda es fija. ¿Y cómo lo hago para decirle que es fija? De dos maneras, o de tres maneras. Una manera es que yo diga el C25 y apriete la tecla F4. La tecla F4 que está arriba de sus teclados, ¿cierto? Que está la F1, F2, F3, F4 hasta la F12. La tecla F4 me permite hacer lo siguiente. Si yo aprieto el F4, va a hacer lo siguiente. Le va a colocar delante de la columna y delante de la fila el símbolo pesos. Fíjense que decía C25, y yo aprieto la tecla F4 y va a hacer que delante de la columna y delante de la fila, él automáticamente le va a incorporar el símbolo llamado pesos. Aprieto el F4 y dice pesos C, pesos 25. Entonces Eso digo, está fija. menos, Ah, con eso logro fijar la celda, menos ya. la celda que está acá, y digo eso, y digo dividido por 365. Ahora, si yo copio entonces esa fórmula hacia abajo, no me produce el error. Significa entonces que la otra persona dice que tiene 42 años y fracción, 40 años, 56, 45. Entonces cuando yo quiero dejar fija una celda, entonces debo apretar el signo F, el F4. Y tendré otra forma, sí, tengo otra forma de hacer lo siguiente. Supongamos de que quiero usar esa fórmula, y yo sé que quiero dejar fija la celda C25, y se me olvidó el F4, ¿no? Por esas cosas que no, como tengo poca experiencia en usar el Excel, se me olvidó de que cuando yo quiero dejar fija una celda, tengo que usar la tecla F4, pero supongamos que se me olvidó, ¿no? Porque esas cosas de la circunstancia. Entonces, como se me olvidó, yo tengo que decirle a Excel que haga esa figura. Entonces digo, igual, abro paréntesis, y yo coloco el signo pesos. El signo pesos es el que está arriba del 5, perdón, arriba del 4. F4. Entonces digo pesos, C, Ah, que está pesos, encima. pesos 25. ¿Ya? Yo estoy digitando todo. Ah, Entonces puse claro, el signo pesos, la columna y la claro, celda. Menos claro. el C8 dividido por 365. Y después la tomo y la copio hacia abajo. No hay problema. Eso entonces Dejó fija. Y la otra forma, esa es la segunda forma, ¿cierto? La primera es que yo F4, la segunda que yo digite, es que en este caso también digo, igual, abro paréntesis, este valor, que sería ahí, y entonces, y en vez de yo digitarlo, puedo colocar aquí la barra de fórmulas, o acá, arriba o abajo, y ahí yo inserto los símbolos. Como yo no digité nada, entonces voy, me posiciono ahí e inserto el símbolo pesos, y después el símbolo acá, y después voy y digo, entonces menos ese valor, cierro paréntesis, dividido por 365. ¿Ya? Entonces, cualquiera de esas opciones que yo le acabo de indicar es válida. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Esto se llama referencias, la vamos a dar aquí para que no se les olvide, referencias absolutas. ¿Qué significa eso? Significa, entonces, cuando sea referencia absoluta, tiene que ir con el signo pesos. Siempre, Ah, entonces, la celda que ustedes utilicen, siempre va a tener que ir con el signo pesos. Eso se llama referencia absoluta. Porque Excel lo que hace es que usa una opción que se llama referencias relativas.
¿Ya? Entonces, ¿qué diferencia entre uno y otro? Referen, me equivoqué. Referen, aquí Le falta la C nomás. sí, ¿cierto? Aquí dice referen. No, ahí está bien, más atrás. Ahí. Ahí, ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando yo coloco que sea en referencia absoluta, significa que yo quiero dejar fija una celda. Y de modo que cuando yo la copie, ya sea hacia abajo o hacia el lado, porque también yo podría hacer la figura que después yo quiera copiar una fórmula hacia el lado, hacia la derecha, y yo no quiero que esa fórmula cambie de posición o de ubicación, Ah, entonces uso lo que se llaman referencias absolutas. Y esas referencias absolutas obligatoriamente, la celda y la fila que yo voy a usar, debe estar con un signo pesos. Si no tienen el signo pesos, se llaman relativas. ¿Por qué se llaman relativas? Porque depende de la ubicación donde está. Va a ser relativa con respecto a la posición que tiene la celda. De modo, entonces, cuando yo la copio hacia abajo, él va cambiando automáticamente uno por uno, uno en uno, a nivel de filas, o uno por uno a nivel de columnas. Entonces, ya. si yo no le coloco la marca, él dice, esta es una referencia relativa. Entonces dice, como usted no quiere que yo use referencia absoluta, entonces dice, yo Excel, voy a incrementar automáticamente uno en uno las filas, si es que yo la copio hacia abajo. Pero si la Claro. copio hacia la derecha, lo que hace entonces es incrementar uno en uno las columnas. ¿Ya? Entonces, Perfecto. eso se llaman referencias absolutas. Y para eso entonces obligatoriamente debo colocar el signo pesos. Si se me, entonces Excel, ¿qué es lo que hace? Dice, ¿sabe qué? Para que usted no se complique con ese asunto, usted puede oprimir la tecla F4, ¿ya? Que está arriba en el teclado, ¿cierto? Arriba, así como hemos visto el F2, dijimos que el F2 era para cuando yo quiero editar una celda, cuando quiero cambiar algo, quiero corregir el contenido de una celda, aprieto el F2 y entonces igual yo voy y corrijo el dato que quiero cambiar. En cambio, el F4 lo que hace es que me va a colocar automáticamente delante de la columna y delante de la fila, le va a anteponer el signo pesos. Porque el signo pesos no tiene ninguna relación que sea moneda, el tipo moneda que el signo pesos, no. Él dijeron, ¿sabe qué? Para reconocer una celda que es de valor absoluto, le antepone ese símbolo, que con esa casualidad de la vida, digamos, es el mismo que nosotros usamos para denominar nuestra moneda en signo peso, ¿no? Pero para nosotros sería medio extraño, pero si lo estamos trabajando, no sé, pues en el Reino Unido, que su símbolo es el euro, o Europa, No, si lo colocamos en signo peso no va a ser nada no extraño. significa ¿Ya? nada. No significa nada. Entonces, es solamente entonces, es un dato netamente referencial que utiliza entonces el signo pesos como para decir que es un valor que yo no quiero que cambie. Y eso entonces se llaman referencias absolutas. Absoluta. ¿Ya? Ahora, fíjense lo siguiente. Fíjense que, por ejemplo, imagínense que yo hice la fórmula que está acá, ¿cierto? Incluso yo podría quitarle los decimales, ¿cierto? Porque sería raro que uno dice, ¿qué edad tiene usted? No, yo tengo la edad, es 42,68, nada que ver, ¿cierto? Entonces, pues, le voy a quitar los decimales, entonces para dejarlo con un número entero. Entonces, ahí está. Entonces, quiere decir que la primera persona de edad que tiene son 43 y así sucesivamente, ¿cierto? Pero fíjense que yo, por ejemplo, si yo quisiera eh, seguir agregando más personas, por ejemplo, imagínense que yo tengo aquí, tengo datos de, ¿cuántas personas? Tengo 16 personas, ¿ya? Imagínense que yo quisiera agregar más personas, imagínate que es un curso, en este caso tengo 16 alumnos, y yo quisiera agregar más alumnos, que nosotros somos 40 alumnos, entonces digo, porque aquí este dato que está acá, como que no es muy conveniente que esté acá abajo, ¿cierto? Entonces yo podría hacer lo siguiente, yo podría tomar este dato, en vez de Pero dejarlo al en final, columna. lo voy a sacar ahí, entonces lo voy a decir, lo voy a cortar y lo voy a pegar acá arriba. Imagínense lo que no sé, acá arriba, ahí, en el H1, ¿ya? Y fíjense que sigue estando tal cual.
¿Ya? Fíjense que no, la fórmula no cambió para nada. ¿Por qué? Porque como yo corté el dato y lo llevé para arriba, si yo reviso la fórmula, voy a hacer clic ahí arriba, voy a ir a la D8, dice el I1. O sea, él sabe que en el momento que yo la saqué de acá, la corté y la pegué acá arriba, está en otra posición. ¿Ya? Entonces, no se compliquen de repente cuando eso ustedes a lo mejor de repente tienen los datos que están en cierta posición y lo cambian de posición. Entonces ustedes van a la fórmula, van al dato, lo cortan y lo pegan en una parte en que sea como más, que tenga un mejor uso, ¿cierto? A lo mejor lo pueden, no sé, pues lo dejan aquí, más arriba o al lado, donde quieran. Entonces, él automáticamente se da cuenta de esa figura, y dice, no hay problema, usted lo cortó y lo pegó en otro lado, no hay problema. Si efectivamente, por ejemplo, si yo lo corté y no lo pegué en ningún lado, imagínense, yo lo corté y no lo pegué en ninguna parte, entonces es como si yo lo borrara, ¿cierto? Ahí me va a dar un error, menos 79, entonces algo raro. Ahí, ¿por qué me dio algo raro? ¿Por qué será raro? Dice, I1 no hay nada. Ahí me equivoqué, me equivoqué, de ver que borré el dato, no me di cuenta. ¿Ya? Entonces yo puedo entonces referenciar los datos y los puedo manejar sin ningún problema. Entonces, a eso se refiere entonces, estos se llaman referencias. Referencias entonces, Excel entonces maneja lo que se llaman referencias absolutas y referencias relativas. ¿Ya? Mañana, ya nos está pidiendo la hora, mañana entonces vamos a hacer el ejercicio número 4, que también vamos a hacer referencias. Vamos a hacer, por ejemplo, ese y en el 5 vamos a usar ahí referencias que vamos a permitir manejar. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a hacer mañana, vamos a dejar ahí la forma entonces de poder utilizar cuando ustedes quieran hacer referencias, usar referencias relativas y absolutas. Y solamente recordar entonces que cuando uso referencias absolutas, debo colocar obligatoriamente el signo pesos delante de la columna y la fila. ¿Ya? Eso vamos a verlo mañana también como para reforzar los ejercicios de hoy día. ¿Ya? Así que eso, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, pues entonces nos vemos mañana. Vamos a madrugar mañana. Tempranito, tempranito. ¿A qué hora es mañana? A las 9. A las 9. Así Ya. que a portarse bien y no levantarse tarde mañana. Ya, pues nos vemos mañana. Que estén muy bien. Disculpe mi Gracias. atraso. Hasta Fue mañana. involuntario. Chao, que Chao. estén muy Bien, bien. chao. 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 Chao.